Bienvenido a Greendoc, la solución tecnológica disponible 100% en la nube para gestionar sus activos documentales de forma efectiva y segura. Utilizar Greendoc es muy fácil. Primero debes crear tu estructura documental, luego debes ingresar tus documentos y puedes proceder a consultarlos. A continuación te explicaremos cómo hacerlo. Cómo configurar una estructura documental. Cree su estructura documental en 4 simples pasos. Primero, describa sus ubicaciones físicas. Segundo, defina cómo va a agrupar sus documentos. Tercero, detalle cuáles son sus documentos. Y cuarto, si desea, cree consultas personalizadas. Para crear una estructura física se deben tener claramente definidas las posibles ubicaciones de su compañía, como lo son, por ejemplo, el módulo 2 del archivo rodante del centro documental de la sede principal. A continuación, veremos un video con el paso a paso de cómo crear estas ubicaciones. Es importante tener en cuenta que hay ubicaciones físicas finales, como lo son una carpeta, una caja y toda aquella ubicación que sea apropiada para guardar la pieza documental. Y también existen ubicaciones físicas de referencia, es decir, no finales, y son aquellas que nos indican la ruta para llegar a la ubicación final, como lo son, por ejemplo, sede principal, segundo piso, archivo rodante. Ahora veamos cómo describir sus ubicaciones físicas en Greendoc. Este módulo busca establecer todas las posibles ubicaciones dentro de su compañía en las cuales se puedan guardar documentos y busca la gestión de los documentos en sus archivos con la finalidad de poder ubicar en el sistema el contenido de una carpeta en especial. Vamos al módulo de ubicaciones físicas. Damos clic en el botón Nueva ubicación. Diligenciamos los datos de la ubicación. Definimos si es un archivo de gestión central o histórico, si es una ubicación activa y si es almacenamiento final. Para crear una estructura física se deben tener claramente definidas las posibles ubicaciones de su compañía, como lo son, por ejemplo, el módulo 2 del archivo rodante del centro documental de la sede principal. Es importante tener en cuenta que hay ubicaciones físicas finales, como lo son una carpeta, una caja y toda aquella ubicación que sea apropiada para guardar la pieza documental. Y también existen ubicaciones físicas de referencia, es decir, no finales, y son aquellas que nos indican la ruta para llegar a la ubicación final, como lo son, por ejemplo, sede principal, segundo piso, archivo rodante. En cualquier caso, la complejidad o detalle de estas ubicaciones queda bajo la responsabilidad del diseñador. Pueden existir estructuras simples que solo detallen la sede, como también pueden existir estructuras complejas que detallen cada una de las carpetas manejadas por la organización. Una vez definidas las ubicaciones físicas, pasamos a establecer cómo voy a agrupar mis documentos. Comúnmente se agrupan por dependencias o procesos, pero esto es algo totalmente flexible y está bajo la responsabilidad del diseñador el definir cómo se hará la agrupación. Esta debe estar orientada a una fácil ubicación del documento una vez ingresado en el sistema. Ahora vamos al módulo Estructura lógica. Primero definimos los procesos, dependencias o agrupaciones principales definidas por el diseñador como muestra el video. Para estas se deben definir los roles o usuarios pertenecientes a esta clasificación. Luego creamos las agrupaciones y subagrupaciones que se derivan de cada una, lo cual técnicamente se llama series y subseries. A estas se les asignan unas ubicaciones físicas por defecto, que son las que el sistema recomendará cada vez que se ingrese un documento perteneciente a esa serie. Además, se deben configurar los tiempos de retención en cada uno de los archivos, así como la disposición final de estos documentos, que viene siendo lo que se hace con ellos una vez cumplido el tiempo de retención. Ahora definamos qué documentos maneja en su organización, como pueden ser actas, hojas de vida, cédulas, contratos, etc. Todos esos documentos deben estar asociados a una de las clasificaciones definidas en la estructura lógica. Por ejemplo, en el video, una hoja de vida está asociada a la información personal de gestión humana.
Cuando ingresamos un documento al sistema, este no tiene conciencia sobre su contenido escrito. Entonces, a la hora de buscarlo, se nos dificulta si no tenemos unos datos principales por los cuales podamos encontrarlo. A estos datos les llamamos índices y se deben definir como variables tal y como se muestra en el video. Es importante no llenar de índices un documento, ya que esto es carga laboral adicional que le ponemos a la persona que va a cargar los documentos en GreenDoc. Podemos definir que cada vez que se ingrese un tipo de documento, éste dispare algunas de las rutas compradas en el módulo de procesos. En estos casos se dispondrá de un listado de opciones, solo hay que seleccionar la ruta relacionada y continuar. Por último, existen los expedientes virtuales, que nos permiten crear consultas personalizadas de documentos. De esta forma, si al director de gestión humana solo le interesa ver las hojas de vida con los certificados de estudio, le podemos crear una vista que le permita consultarlos fácilmente sin tener que ver el resto de archivos de la carpeta. De esta forma hemos terminado de configurar la estructura documental en GreenDoc. Ya estás listo para ingresar documentos. ¿Cómo ingresar documentos? Cargue sus documentos con solo 3 pasos. Primero, crear un número único de identificación en el sistema. A esto le llamamos radicar. Segundo, asociar un documento digitalizado al radicado. A esto se le denomina digitalizar. Y tercero, ingresar datos claves de búsqueda para encontrar luego el documento. A esto le denominamos indexar. GreenDoc tiene establecido que para subir un documento al sistema, primero se debe crear un número de radicado al cual luego se le asigna una imagen, que puede estar en PDF, TIFF, JPG o PNG. Y por último se deben indexar los radicados. Ahora creemos los radicados necesarios para ingresar los documentos. Se debe tener en cuenta que el primer radicado creado será el radicado principal o padre, del cual se pueden desplegar innumerables radicados hijos, los cuales quedan asociados al radicado principal. Una vez creados todos los radicados a utilizar, se deben cargar las imágenes correspondientes a cada uno. Es importante tener en cuenta que cada radicado es para un tipo de documento especial y solo se le deben asociar las imágenes relacionadas con este tipo de documento. Por último, para indexar los radicados se debe estar en la pantalla de visualización. Así hemos finalizado el ingreso de documentos a GreenDoc. Ya estás listo para consultarlos. ¿Cómo consultar documentos en GreenDoc?
Grindoc permite consultar documentos de varias formas: por ubicación física, por tipo de documento, por expedientes virtuales, por datos de los índices y una búsqueda avanzada para encontrar información más específica. En cualquiera de los casos, el resultado será un listado de radicados, los cuales contienen los documentos buscados. Para abrirlos y ver el detalle, se debe dar clic sencillo sobre el estado del radicado deseado y allí se desplegará la ventana de ingreso de documentos. La búsqueda por ubicación nos permite consultar qué documentos contiene la ubicación física seleccionada en el árbol. La búsqueda por tipo de documentos nos permite buscar todos los documentos de un tipo en especial. Por ejemplo, podríamos buscar todas las cédulas de empleados ingresadas en Grindoc. La búsqueda por expedientes virtuales permite hacer esas búsquedas personalizadas definidas en la configuración. La búsqueda avanzada permite buscar por número de radicado, por usuario de ingreso del documento, por estado del documento y por fecha de ingreso. En el caso de poseer rutas documentales, también se pueden buscar aquellos documentos que estén relacionados o no con dichas rutas. La búsqueda por datos de los índices permite buscar en todos los documentos de Grindoc aquellos que contengan la información escrita en el campo de búsqueda. Por último, si deseas descargar alguno de los documentos ingresados en Grindoc, solo debes seleccionar el archivo deseado y presionar el botón de descarga. El sistema te preguntará dónde deseas que te lo guarde y se encargará del resto.